Alexander, ¿Cómo está, doctor? ¿cómo están? Muy buenas. ¿No está, doctor? Mucha este tema de la nos va a complicar, pero ni modo, tenemos que cumplir lo que dice la universidad. Está realmente saturado la página. Y sí, pero es la forma que nos está pidiendo que hagamos, no hay de otra. Porque bueno, muchos ya se les ha dado la oportunidad de que regularicen, pero no están pudiendo hacerlo hasta ahorita. Sí, doc. Es que también es el tema económico también, ¿no? Como que no hay mucho trabajo también. Sí, pues, pucha, pero son las instrucciones que nos han dado. Por favor, ya está la instrucción, vayan colocando sus nombres para que quede constancia. Por favor, como les he mandado la notita, van a disculpar, solo pueden estar los que he mandado a la lista porque ellos ya han regularizado sus inscripciones, todo, y los demás, lastimosamente, esta clase no van a poder asistir y seguramente van a tener que regularizar para las siguientes clases. A ver, Espinosa, está bien. Nava, está bien. Vargas, Henry, Doctor, le comento que yo le he llamado harto al doctor Unzueta cuando nos ha mandado el comunicado y nunca me ha contestado porque yo le quería pedir, o sea, yo siempre le he pedido un poquito de prórroga o para poder cancelar algunas veces que me atrasaba y no, la verdad, ni me ha contestado, ni me ha leído el mensaje, ni el nada. problema es que está con harto. No eres el Me único que le imagino, está escribiendo. claro, me imagino, doctor, pero en las otras ocasiones ya nos decía por lo menos, ok, ya entonces el lunes no se olvide pagar, nos decía o algo así, pero ahora nada, absolutamente nada. Entonces yo voy a respetar las políticas que tiene la universidad, usted no se preocupe. Bueno. Bueno, vamos a ir entonces continuando la clase del día de hoy, 12 de agosto del 2020. Quiero consultarles, han podido entrar por la URL de la plataforma, no ha habido mayor problema, ¿verdad? Sí, doc. Ya, ese va a ser el procedimiento de ahora en adelante. Entonces, bueno, yo no voy a perjudicar a mis alumnos, por hoy voy a dejar pasar, pero por favor regularicen sus inscripciones, no quiero perjudicarlos. La instrucción es de que tengo que sacarlos de la clase, ya por favor, entonces tomen sus previsiones, les ruego, necesito para que no se vayan perjudicando, ya, les ruego. Ya, tenemos que ir un poquito más ampliando de lo que es las autonomías indígenas, para lo cual voy a mostrarles unos videos para mostrarles cuál es la realidad y cómo ven los indígenas las autonomías. Ya, por favor, también les voy a pasar eso también en los videos. No es un sueño, sino es un derecho. Con el gobierno indígena vamos a hacer mucho más grande nuestro gobierno indígena territorial. Va a estar esto normado, va a estar legalmente posesionado para poder llevar en adelante y que los recursos del Estado se puedan manejar bien efectivamente y ya no lo puedan malversar. No hay que tener miedo. Autonomía es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro, ¿no? Vamos a devolver nuevamente el poder a la comunidad, ¿no? La forma de administración lo van a realizar
realizar como lo hacían antes nuestros antepasados. La autonomía no es una concesión, una prerrogativa del Estado, ¿no? Sino el reconocimiento del ejercicio de un derecho ancestral y histórico. Recuperar lo que es ancestral, la vivencia ancestral, enfocarnos en el presente, cómo estamos viviendo y proyectarnos a un futuro mejor. Sin autonomía indígena no hay Estado plurinacional. En 2009 nosotros hemos ido a un referéndum de consulta más que toda la población si Charagua quería ser o no a autonomía indígena. Entonces se ganó, ¿no? Con el 57% que queríamos ser autonomía indígena de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley Marco de Autonomía. Ganamos felizmente y con una resistencia más que todo de algunos sectores conservadores en Charagua. Algo raro, ¿no? Entonces, de las personas de los grupos conservadores han sido los primeros que se han perfilado para candidatear, ¿no? Eso es lo más extraño, digamos, ¿no? El Ministerio de Economía no entendía la figura autonómica, digamos, ¿no? O sea, no existe la ley, no existe, y entonces hemos estado medio año sin plata el año pasado. Entonces eso ha sido el duro golpe que hemos recibido. La gente ha empezado a protestar, peor todavía la gente que nunca han estado de acuerdo, y todos se están sumando ahora, digamos, no sea guaraní, no sea guaraní. Nosotros hemos habido una lucha bastante, no ha sido fácil, ¿no? Porque desde el 2009 estamos en un proceso, ¿no? Hemos caminado, como tampoco podemos sobrepasar del estatuto, ¿no? O sea, que de la Constitución Política del Estado. Si no, tendría que ser a base de Constitución Política del Estado. No es de noche a la mañana elaborar estatutos, organizar, ¿no? Organizar personas para elaborar estatutos, reuniones, tras reuniones. También tenemos que contratar a otras personas, para unas personas entendidas en las leyes, y para que nos guíe. Las autoridades nacionales casi no entienden también, ¿no? Porque eso es nueva, ¿no? Es lo que hay una dificultad también. A raíz ya de tanto trabajo se ha logrado aprobar el estatuto final y se ha enviado, ¿no? A la ciudad de Sucre, al Tribunal Constitucional, ¿no? Plurinacional. Se ha enviado ya, estamos a la espera de las observaciones para nosotros poder ya imprimir el documento final y realizar la socialización, ¿no? A todas las bases, a todos los años, las comunidades. Hemos impulsado que en este proceso exista la participación de la mujer. El proceso de autonomía ya está, hay un avance suficiente que se ha iniciado en el 2010 hasta hoy, 2018, no teníamos recursos económicos y fue por eso que pasaron muchos años. Se presentó al Tribunal Constitucional, donde nos hicieron la revisión. La primera revisión hubo 13 capítulos y luego la segunda fueron 9, la tercera fueron 3. Ya queremos ser el gobierno autónomo indígena. Y esperemos que en este referéndum, que quizás a fin de año ya lo estemos llevando. ¿Y por qué tanta traba le ponen a las autonomías indígenas? Que no se debería de trabas, se debería más bien de ayudarle a agilizar las cosas. Porque si bien los territorios son completos, todos lo tienen. Yo no sé, más bien deberíamos de ayudarle a agilizar. ¿Para qué quedó? Para que sin la autonomía nosotros la pedimos es porque la necesitamos y que funcione. Nosotros pedimos más bien que las autonomías sean autonomías territoriales ancestrales, porque esa es nuestra identidad. El proceso autonómico en realidad se ha convertido en un proceso bastante largo, bastante burocrático. La autonomía de Lomerío son 10 años justamente hoy. Empezamos en el 2008, estamos en 2018 y son 10 años en este proceso bastante largo. Este es un sueño que nace en la Marcha del 90, porque la Marcha del 90 era consolidar su territorio y su gobierno.
y uno de los primeros pasos era consolidar la propiedad agraria sobre el territorio sobre la cual se constituye ya el gobierno propio. En el año 2012-2013 ya en un amplio cabildo, que lo llamamos así, se decidió ir a la autonomía. Ya se ha llegado a cabo, nuestro estatuto ya está en nuestras manos, ya está con plena constitucionalidad. No hemos contratado consultores, sino que el estatuto que lo hemos trabajado lo han hecho todos los corqueños. Ahora solo nos queda ir al referéndum. Hay que cumplir, ¿no? Bajo los respectivos requisitos. Aunque como nación algunos requisitos hemos visto también de ociosos. De repente técnicamente nomás lo dicen como algunas trabas para imposibilitar de repente el acceso. Bueno, de repente cuestión de política también. ¿Cómo nos van a pedir a través del ministerio un certificado de ancestralidad si cuando nosotros también hemos tardado 10 años en titular nuestro territorio? Y quienes mejor conocemos somos nosotros, que somos dueños de nuestro territorio, y no el Ministerio de Autonomía, ¿no? Que no conoce nuestro territorio. Hay una crítica ya de las organizaciones indígenas, de las personas que acompañamos estos procesos, porque, claro, como veíamos en la reunión, ¿no? Hay dos referendos, hay una gastadera de recursos innecesaria, pero además eso, ¿no? Un desgaste social. El sistema, en vez de agilizar, acceder, que sea formal las autonomías de los pueblos indígenas, más bien las normas existen para burocratizarnos. Nuestro estatuto autonómico de la nación Moncos, Rusia Suriquich, está aprobado ya, tenemos la resolución final de aprobación que es compatible con la constitución política del Estado. Entonces animarse, que ustedes no están solos, nosotros los vamos a ayudar, los pueblos que ya estamos accediendo, los que ya accedieron. Entonces, entre todos, vamos con fuerza y así asumir nuestra autonomía plena de derecho. Como dirigente del TIN, animarle a los hermanos que tomen esa decisión que es muy importante, ¿no? Y muy hermosa como indígena, digamos, ser autónomos, ¿no? Independientes. Solo eso, llamarle a reflexión, que analicen, y no me queda más, ¿no? Bueno, ahí vemos un video bastante interesante de varios representantes de pueblos indígenas, originarios y campesinos que han ido viviendo lo que es la tramitación de poder sacar lo que es la autonomía indígena originaria. Ya vamos a ir viendo uno más y con eso después empezamos a ver la parte teórica, ¿ya? La autonomía indígena originaria campesina en Bolivia es una demanda estratégica e histórica de los pueblos indígenas. Vinieron a irrumpir en el escenario del Estado moderno latinoamericano y con ello a motivar otras problematizaciones que precisamente tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en nuestros países, pero también cómo ese reconocimiento de la diversidad étnico-cultural también tiene un mensaje importante de reivindicación de derechos colectivos. En toda Sudamérica vemos que las luchas por la tierra y territorio demuestran que la comunidad campesina y los territorios indígenas son mejores administradores, son mejores gestores de derecho y gestores de recursos naturales que las instituciones del Estado. Ya tenemos 3 autonomías constituidas en Bolivia, pero también hay varias limitaciones administrativas, jurídicas y también internas en los pueblos indígenas. No olvidemos que la legislación vigente fue legislada hace 14, 15 años, que hoy en día tienen que los gobiernos indígenas adecuar en algún caso a esa legislación y en otro caso tener formas creativas de salir adelante con su institucionalidad, ¿no? Las autonomías indígenas están planteando modelos de desarrollo diferentes basados en las prácticas y estrategias indígena originario campesinas, ¿no? Agroecológicas, economía comunitaria,
pero también se plantean elección o constitución de gobiernos indígenas sin intervención de partidos políticos. ¿De qué manera podemos participar en estos procesos? ¿De qué manera los pueblos indígenas como actores pueden acceder a la autonomía indígena desde otra perspectiva que fortalezca este proceso? Nuestra unidad va a ser la primera unidad del curso. Esta unidad está enfocada en conocer principalmente aquella experiencia de autonomía regional e indígena en México, Nicaragua y Panamá. Por eso me parece a mí importante tratar el tema, discutirlo, analizarlo, debatirlo a través de distintos enfoques, perspectivas de los actores, de estudiantes, de docentes, de autoridades, ¿no?, públicas y dirigentes de organizaciones indígenas, originarias, campesinas, principalmente para contribuir, ¿no?, a la implementación de este proceso. Las preguntas fundamentales que queremos responder en el tercer módulo es: ¿cuál es la jurisprudencia, los más altos estándares de protección de la autonomía indígena y el autogobierno de los pueblos indígenas? También queremos saber si existen otras formas de autogobierno que dialoguen con la autonomía indígena, de manera que conozcamos hasta dónde es la amplitud de... Bueno, eso es lo que quería un poquito mostrarles. Tal vez alguien quisiera ir comentando de su experiencia, lo que han podido ver, conocer respecto a los tipos de las autonomías que han visto, por ejemplo, en su materia que ya cursaron, como es el derecho indígena. Hola, por favor, participen. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. ¿Qué me pueden comentar de lo que han visto en la materia de derecho indígena, por favor? Justo ahorita viendo lo que vamos a ir desarrollando un poco más ampliamente, lo que son las autonomías indígenas, originarias y campesinas. Doctor, ¿Sí? El derecho indígena, originario, campesino son aquellos que tienen sus propias leyes, que hacen las leyes por costumbres o eso. Ya, lógicamente, ¿no? Han visto, digamos, la materia más propiamente dirigido a lo que han sido los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que obviamente está inmerso, esto es lo que nosotros vamos a ver con lo que es esta nuestra materia de derecho autonómico, ¿no? Porque los indígenas también, obviamente, es un cuarto tipo de autonomía, territorio indígena, originario, campesino, ¿no? Que en virtud a la nueva constitución política del Estado, que está actualmente en vigencia, da vida a este cuarto tipo de autonomía, ¿no? ¿Qué son las autonomías indígenas originarias? Se entienden por autonomías indígenas originarias y campesinas al ejercicio realizado por las poblaciones y pueblos indígenas originarios y campesinas cuya población comparte territorio, cultura, historia, lengua y organización, o instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas propias. Dentro de una lógica, obviamente, como hemos visto, la capacidad de poder autodeterminarse, establecer su regulación, ¿no?, administrar sus recursos propios y obviamente también poder elegir a sus autoridades. Eso que lógicamente está al igual que lo que habíamos visto en la anterior clase, las autonomías departamentales, regionales, municipales y obviamente ahora este tipo de autonomías indígenas, originarias y campesinas, que tiene, digamos, la diferencia trascendental, no son la misma que las anteriores autonomías,
porque las otras son más rígidas, cumplen ciertas formalidades en forma de elección, en forma de administración de sus recursos, en lo que va a ser la producción de un ordenamiento jurídico, mientras que las autonomías indígenas obviamente son más flexibles, pero como hemos visto en el video, han ido sufriendo en algunos casos estos conflictos de poder adquirir y consolidar sus autonomías indígenas, originario y campesinas. En el ámbito normativo no es lo mismo que las anteriores autonomías, ya que estos no pueden crear su normativa, ¿no? Ya esta normativa existe de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales, ¿no? Y es en virtud de esta que se van a ir desarrollando en sus diferentes ámbitos, ¿no? ¿Alguien me puede ir comentando cómo es la normativa indígena, originaria y campesina? A ver, recordando un poco lo que han llevado en derecho indígena. ¿Alguien? Doctor, doctor, a ver, ¿se podría decir que la autonomía indígena, originaria y campesino se rige más que todo por sus formas y costumbres, ya que durante Diana. Buenas tardes. Bueno, las dos. En el derecho Un poquito más fuerte, por favor, Diana, le ruego. Está bien, doctor. En el derecho indígena, aparte de reconocer sus derechos, también se reconoce en el marco de la libertad y la dignidad como su identidad, también su territorio y respeto a su organización propia. Entonces, su autonomía se basa a su organización política, a mi entender, doctor. Ya. Bueno, va a ir variando, ¿no? De acuerdo, digamos, a el pueblo indígena o el pueblo campesino que se trate, ¿no? No hay una normativa propia de todos los pueblos indígenas, sino más bien responde, obviamente, a lo que han ido viviendo ancestralmente estos pueblos. Y obviamente esto va siendo bastante particular. En el caso, por ejemplo, de las elecciones de sus autoridades, cada uno maneja de diferente manera, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se hace una elección libre, que todos participan en la elección de sus autoridades, en sus diferentes tipos de reuniones y organizaciones, ¿no? En otros casos, por ejemplo, se reúnen algunos grupos, algunas autoridades para elegir entre estos a los representantes, o en el caso de los yuquis y yuracares, por ejemplo, simplemente los más ancianos se reúnen y ellos hacen la elección por estos pueblos indígenas, originarios y campesinos, indígenas, como son los yuquis y los yuracares. Entonces, esto va a ir cambiando trascendentalmente de acuerdo a la organización indígena o campesina que se trate, ¿no? ¿Alguien quiere señalar algo más, por favor, para ir continuando? Doctor. Sí, la escucho, por favor. Aunque cada uno... Luciana, continúe. Sí, doctor. Perdón, me han distraído. Aunque ustedes, cada pueblo indígena tiene sus propias formas de elegir sus autoridades y todo eso, sin embargo, nuestra ley nacional de procedimiento de acceso a la autonomía es todo por igual. O sea, para acceder a una autonomía, aunque sean las autonomías indígenas, todas deben ser por igual, todos tienen que tener su Ministerio de Autonomía, certificar la condición del territorio ancestrales, acceso a la autonomía se da vía municipio
vía territorio y vía región, acceso a la autonomía impulsada por las autoridades respectivas de las comunidades, según procedimiento establecido en la ley del régimen electoral, a la información que tengo. Sí, está bien. Obviamente esto es un poco, digamos, complicado. Como habíamos visto, digamos, las críticas de los pueblos indígenas que habían estado intentando estos últimos años el adquirir o el ser reconocidos como pueblos indígenas y tener, poder adquirir su autonomía, decía, ¿no?, que era burocrático y les exigían varios requisitos, ¿no? Eso, por ejemplo, de una certificación que se les pedía, pero ellos, ¿a quién van a poder pedir una certificación, no? Si ellos son pueblos indígenas originarios y ancestrales. Pero obviamente esto es conforme a lo que es el ordenamiento jurídico se va cumpliendo. ¿Ya? Bueno, entonces con eso estaríamos consolidándose un poco lo que son los 4 tipos de autonomías. No nos olvidemos que este primer tema es simplemente para hacer una introducción. Más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de estos tipos de autonomías, ¿ya? Ahora, aquí entra de lo que es la importancia de lo que son estos ordenamientos jurídicos que tienen que ser elaborados por cada uno de los gobiernos autónomos, tanto departamental, regional, municipal y las autonomías indígenas, la creación de una normativa, ¿no?, denominada Estatuto Autonómico o Carta Orgánica, que es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas, la cual expresa la voluntad de sus habitantes. No nos olvidemos de que este ordenamiento jurídico va a crear lo que va a ser la identidad de cada uno de estos organizaciones territoriales autónomas. ¿Ya? Sin esta, obviamente, están siendo manejadas de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, todavía hasta que no puedan tener su ordenamiento jurídico. Habíamos hecho también una crítica que no hay actualmente muchos no cuentan con ese tipo de carta orgánica o estatuto autonómico porque hay falencias todavía en el día de hoy, ¿ya? Pero obviamente con el pasar del tiempo se va a ir mejorando la situación respecto a la obtención de esta normativa. Bueno, vamos a ir cortando, por favor, y les voy a, nuevamente va a estar en la plataforma la dirección de para que ingresen al chat, ¿ya? Aquí es al Zoom. ¿Alguna pregunta, por si acaso, antes de cortar? ¿Alguien más que quiere comentar algo? Luciana, tal vez. Bueno, entonces cortamos, por favor, y nos vemos en la siguiente reunión.